final que recoge todas las memorias de las experiencias pues, que se vivió a través de este modelo de capacitación. Espérate. Ya. De los principales logros que tuvimos a través de las diferentes herramientas, tenemos que la formación por medio de la página web, se publicaron 22 videos como les comenté y participaron 61 personas que fueron totalmente certificadas. Tuvimos unos materiales de apoyo, unas guías de aprendizaje, también se diseñaron unos podcasts que fueron los que, digamos, se compartieron con las personas que tomaron el curso, se realizaron unos programas a través de las emisoras de radio y pues la evaluación del proyecto. En cuanto a la formación por medio de WhatsApp, entonces pues aquí digamos que eso también fue un reto porque a través de las diferentes bases de datos que logramos nos compartieran no solamente las instituciones municipales, sino también los colegios, empezamos a contactar a las personas para que participaran pues en este curso. Entonces por WhatsApp pues digamos que se hacía todo el seguimiento, se mandaba por Google Forms pues todo el formato para que se inscribieran y acá pues se iban enviando los videos. Todos estos medios digamos que estaban conectados pues a una sola plataforma y desde esta plataforma se hacía todo el seguimiento. A través de WhatsApp logramos que participaran 1.316 personas, logrando culminar el curso. Por emisiones radiales, pues como les comentaba, se realizaron unas emisiones a través de las diferentes emisoras, especialmente pues de la Policía Nacional y por medio de la Puya Radio, y pues de esta manera pues digamos como que le llegamos a una gran población que si bien es cierto no se certificó, porque pues no había manera de certificar el curso a través de las emisiones radiales, pero sí tuvo pues un gran alcance porque lograron, digamos, como hacerle un seguimiento y escuchar cada uno de los módulos a través de estas sesiones radiales. La formación por medio de aula virtual, pues esto ya a través de, digamos, de esta herramienta, llegamos fue a los colegios. Con los colegios, pues no fue tan fácil, pues por todo el tema, digamos que en Mocoa el acceso a internet es muy difícil. De hecho, pues cuando entramos como en la era de la virtualidad, ellos se demoraron un poco, digamos, como en poder tener sus clases virtuales, todo era a través de WhatsApp o mandaban las guías por los correos, entonces pues como que no fue fácil. Ya casi que al finalizar el proyecto logramos pues contactarnos con los profesores, con los colegios y poder entrar a los colegios pues a hacer esta capacitación. Pero a través de esta estrategia sí pudimos capacitar a personas de la policía, de la alcaldía, de la empresa Aguas Mocoa y pues a algunos estudiantes de colegios. Y también tuvimos la formación por medio de material impreso, que aquí lo que se hizo fue diseñar, entonces, el contenido de los videos de una manera pues didáctica se llevó a unas guías impresas y esta pues se repartieron o logramos entrar pues a algunos cursos de ciertos colegios y llegar pues a estos números de estudiantes, 138 de uno de los colegios, 342, bueno, casi como 700 estudiantes aproximadamente, y también a otras personas pues, de la comunidad educativa de Mocoa, como profesor, pues como docentes y personal administrativo que también tomaron el curso. ¿Qué beneficios, digamos, cuáles fueron los beneficios de la iniciativa o qué fue lo que nosotros resaltamos después de haber tenido pues esta experiencia? Uno, pues los efectos tempranos, poder llegarles a esta comunidad de una manera didáctica, hablarles sobre el uso eficiente del sistema de alcantarillado, sobre todo el manejo de residuos sólidos, todos los temas abordando pues principalmente la parte
ambiental y también pues toda la prevención del contagio de coronavirus, porque pues obviamente que en cada uno cuando teníamos pues el, el momento o el espacio, pues también la idea era como irlos pues capacitando sobre esto. La cobertura. Capacitamos a 3.000 personas, no solamente de la parte urbana, sino también logramos llegar a la parte rural y algunas comunidades indígenas. Entonces, digamos que esto fue pues interesante porque nos adaptamos, digamos, a las necesidades del municipio. La flexibilidad del modelo multiplataforma, pues como ya les comenté, no solamente fue a través de la página web, sino que tuvimos varias herramientas que esto pues permitió que pudiéramos llegar a este número de personas. Fortalecimiento de la capacidad instalada del talento humano, porque el personal que se usó pues que se usó, no, perdón la expresión, el personal que nos apoyó, el personal que se contrató para la implementación de esta estrategia fue personal directamente de Mocoa. Entonces, llegamos a través del SENA, a través de organizaciones sociales, pues también como para, digamos, para incentivar el enfoque poblacional. Aquí pues vale la pena resaltar que, que también por política de salvaguarda del BID tuvimos en cuenta el enfoque de género. Entonces pues hubo un porcentaje alto de la participación de la mujer, así como de comunidades indígenas, niños, jóvenes, adultos. Entonces, en realidad que fue bastante amplio este enfoque poblacional que se tuvo. Alta valoración, la evaluación del curso, en realidad que tuvo pues un porcentaje muy alto en aceptación por la misma comunidad y el material educativo adicional, pues a quienes terminaban el curso, a quienes lo culminaban, les entregábamos unas rejillas y unas plántulas y pues para que, digamos, tuvieran buen uso de ellas, pues también se les hacía el acompañamiento. Básicamente, esto es como la experiencia, así a grandes rasgos, de lo que tuvimos en esta primera etapa. Digo primera etapa porque pues estamos en proceso de contratación de poder continuar con esta segunda fase, ya digamos aprendiendo de esta experiencia, tomando lecciones aprendidas, fortaleciendo cada uno de los módulos y poder llegarle a más personas en el municipio de Mocoa. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Edgar y Catalina, por la presentación. Pues yo invito a quienes tengan preguntas a hacerlas por el chat, si es el caso, para que vayan quedando registradas. Quisiera pues darle la palabra a Diego y después hacemos una ronda más de conversación teniendo ya los elementos de las dos presentaciones. Diego, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Nicolás. ¿Es posible compartir la pantalla mía? Sí, sí, ya está habilitado para que compartas. Ya. Eh, bueno, lo que yo traje es un poco distinto, ¿no? A este presentación tan detallada en términos administrativos, pero de todas maneras encuentro que espero que con esta presentación podamos, digamos, abordar elementos que no solamente sean de interés académico, sino que también ayuden a plantear algunas reflexiones para, digamos, la comunidad profesional que se interesa por estos temas de la ciudad, el territorio, la reconstrucción. Y es que justamente esta es la problemática que me gustaría que un poco traerles hoy desde la perspectiva histórica. De alguna manera, la relación entre la comunidad profesional con la comunidad académica y con los grupos en el poder, en particular en contextos de destrucción, de emergencia, de reconstrucción.
y bueno, desde una perspectiva fundamentalmente histórica. Bueno, entonces la historia que yo les quiero contar inicia en los años 1940, de parte de la comunidad profesional, porque en esta comunidad profesional de urbanismo y de urbanismo de reconstrucción en particular, tenemos una serie de actores internacionales como Le Corbusier, José Luis Sert, Carlos de la Paolera en Argentina, Carlos Martínez en Bogotá, Karl Brunner también en Bogotá, en Panamá, en Cuba, en diferentes lugares, Alfred Agache en Brasil, que básicamente están circulando por distintas ciudades y países de América con proyectos, están negociando, están haciendo redes, están haciendo congresos, están formando estudiantes, están escribiendo en revistas profesionales, participando en seminarios con profesionales del urbanismo y de la arquitectura. Y de parte de la comunidad, digamos, o no comunidad, de parte de la configuración política, nosotros tenemos en Colombia un momento de cambio, digamos, bastante importante en que el Partido Conservador regresa en un tiempo de muchísima inestabilidad política. Y de repente, un día 10 de octubre de 1947, un incendio destruye el puerto de Tumaco, ¿no? Y en un principio, la reconstrucción de Tumaco parece algo que en la comunidad profesional y en la comunidad, digamos, académica, como que no aparece, ¿no? No tiene mucha relevancia la gente de arquitectura, de urbanismo, tampoco mucho para la comunidad política, como que se incendió y se destruyó y como que no pasa nada, porque efectivamente Tumaco, pues ustedes ven su ubicación en el mapa, es quizás una las localidades más periféricas, pequeña, pobre, mayoritariamente negra. De alguna manera en Bogotá a nadie le importó que Tumaco se hubiera quemado. A nadie le importó hasta que llega el 9 de abril de 1948 y ahí queda la mitad del centro de Bogotá en ruinas. Y rápidamente sale Carlos Martínez, arquitecto profesional del urbanismo, formado en Francia, y sale a decir en su revista, o en la revista Proa, que es la revista que él maneja, sale a decir muy rápidamente algo que es: si la solución al problema planteado con motivo de los sucesos del 9 de abril, que afectó interesantes centros comerciales de la ciudad, no se efectúa con la debida prontitud, otros barrios aparecerán como comerciales, ocasionando disturbios en la economía, en las desvalorizaciones, los impuestos, el carácter urbanístico de la ciudad y bueno, otras cosas más. Pero básicamente lo que está diciendo es: bueno, tenemos que reconstruir Bogotá inmediatamente, ¿no? Y el problema es cómo lo hacemos. Y aquí Carlos Martínez dice: ah, bueno, fácil. ¿Cómo lo hacemos? Resulta que los arquitectos que trabajaban con él en la Sociedad Colombiana de Arquitectos ya habían presentado un proyecto de modernización de Bogotá, o que ellos le llamaban así, y decían, y entonces Carlos Martínez sale y dice: bueno, nosotros ya publicamos un proyecto para Bogotá. En este proyecto participaron otros personajes importantes como Jorge Arango, que es director de Edificios Nacionales, Herbert Ritter, que es jefe del Departamento Municipal de Urbanismo, y Gabriel Serrano, que es socio de la firma constructora Cuellar Serrano Gómez y compañía. Todos son miembros de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y hasta ahí uno diría, bueno, normal, ¿no? Es lo que le corresponde a una comunidad profesional, proponer soluciones para un problema desde su expertise profesional. Y a partir de esto, Martínez se inventa un proyecto que es el de reconstrucción de Bogotá, donde dice que, bueno, Bogotá puede ser una ciudad moderna, muy al estilo Le Corbusier, pero bueno, sin Le Corbusier, es lo que él quiere de alguna manera, ¿no? Que la hagan ellos, los arquitectos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en este estilo de construcciones. Pero recordemos que
en Tumaco todavía no se ha hecho nada, ¿no? No se ha hecho nada, no se ha hablado nada. Y aquí Martínez, como editor de una revista profesional, de una revista de arquitectura y urbanismo, ve una oportunidad y dice, bueno, y lanza 2 números en la revista Proa, en los que expone un proyecto de arquitectos cercanos a la Sociedad Colombiana de Arquitectos eh, para Tumaco. Y entonces básicamente las principales características del proyecto es trasladar el puerto a la isla El Morro, diseñar un centro cívico con equipamiento educativo, religioso, administrativo, comercial, turístico, hacer un plano basado en un concepto que se llama la unidad vecinal y crear 5 tipos de vivienda de baja altura y de alta densidad, que incluyen casas productivas, que mezclan actividades de producción y de habitación. Y en esta imagen vemos básicamente el plano que realizan en este proyecto para la ciudad para esta ciudad puerto y que publica la revista Proa. Y además proponen un trazado que son básicamente lo que se ve ahí, ¿no? 2 ejes perpendiculares que estructuran estos 3 elementos fundamentales de la propuesta, que son el puerto, el centro cívico y la unidad vecinal. En términos académicos, si uno lo ve ya desde el punto de vista de la historia del urbanismo y la arquitectura, este es un proyecto buenísimo porque de alguna manera están aprovechando para poner en práctica una serie de conceptos que vienen directamente del urbanismo moderno, de estos urbanistas que empezamos al principio a ver que circulaban por toda América y bueno, por otras partes del mundo también. Ideas como la idea de la unidad vecinal, de las funciones de la ciudad con la vivienda por un lado, el centro cívico, el puerto, la industria, la separación de las vías de circulación. Es un proyecto que prácticamente uno podría ver en un manual de urbanismo. Es un proyecto muy, muy interesante en ese sentido. Y bueno, esto es un poco lo que se suele mostrar en historia de la arquitectura, en historia del urbanismo, pero lo que yo quiero resaltar de este proyecto es que es una propuesta de unos profesionales colombianos que se basan en conceptos internacionales, sí, bueno, que se han desarrollado en todo tipo de conferencias, de seminarios, de revistas, en fin. Pero que están haciendo esto en gran parte para su propia consolidación profesional y también y dentro de esa consolidación profesional hay uno que es entre profesional y político para quien también se está trabajando. Entonces, en este proyecto trabajan Gonzalo Samper, Eduardo Mejía, Fernando Martínez, eh, Edgar Burbano, Hernán Vieco, Luz Amorocho y sobre todo Jorge Gaitán Cortés, que es entre el profesional y el político, ¿no? Es profesional, pero también es el político y además en el proyecto incluyen al Consejo Nacional de Vías porque tiene que llegar el ferrocarril a la ciudad puerto, y por otra parte incluyen una cosa que se llama la Frederick Sner de Colombia para que se encargue de las obras del puerto. Y además, Gaitán Cortés especialmente se trae a el proyecto de Tumaco a una firma que se llama Town Planning Associates, en la cual trabajan José Luis Sert y Paul Lester Biener. Un proyecto, bueno, interesantísimo, pero no solo porque plantea una propuesta distinta, sino porque llama la atención de los políticos locales, de la comunidad extranjera profesional y de la comunidad local profesional, como que trae a mucha gente, junta a mucha gente, realmente está creando una red alrededor de este proyecto. Y una cosa muy interesante es que después nosotros volvemos a Bogotá, ¿no? Y entonces una de las personas a las que ese proyecto llamó la atención es Fernando Masuera. Fernando Masuera también, fundamental dentro de la historia de la construcción en Bogotá. Y entonces el alcalde de Bogotá ve lo que está pasando en Tumaco y dice, bueno,
allá en Tumaco hay unos extranjeros que son esta gente de Town Planning Associates, aprovechemos que están acá en Colombia y los llamamos ahora mismo a la oficina. Y bueno, ellos van a la oficina y Masuera les dice, miren, nosotros tenemos que hacer este plan de reconstrucción del que se ha hablado en la prensa, háganlo ustedes. Y aquí uno diría, bueno, cualquier profesional local diría, sí, buenísimo, se ganó el gran proyecto que había, donde estaba la plata. Pero lo que pasa, pero ellos no lo van a tener tan claro, ¿no? Porque una de las cosas que pasa es que a Certi Biener, bueno, Colombia, sí, interesante, un proyecto, un concurso o no concurso, contrato, está bien, pero da un poco lo mismo, ¿no? Es decir, es un buen contrato, por supuesto, pero implica meterse en un problema con una comunidad que es entre también académica profesional, que es básicamente meterse en un problema con Le Corbusier, con la gente de SIAM, que son los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, y Certes es perfectamente consciente de esto porque él sabe que hay uno de los, digamos, grandes líderes del SIAM, que es Le Corbusier, está interesado en Bogotá, y entonces básicamente le escribe una carta a Le Corbusier y le dice más o menos, y, bueno, y le dice básicamente esto, ¿no? Hace más o menos 2 semanas los periódicos hablaron de la creación de una oficina para el Plan de Bogotá. Algunos días después, Masuera nos citó en la alcaldía y para sorpresa nuestra nos ofreció encargarnos el Plan de Bogotá. Tan pronto tuvimos esta reunión con Masuera, tomamos una cita con Zuleta Ángel, que es ministro del gobierno y es amigo del Corbusier. Bueno, continúo. Y le contamos acerca de la propuesta de Masuera, explicándole nuestra actitud respecto de este asunto. Él nos prometió que lo diría y nos pidió que regresáramos para conversar con él. Regresamos al día siguiente, nos dijo que había hablado con Masuera y que todo estaba resuelto, que la fórmula sería una colaboración entre usted y nosotros, etcétera. Todo en el mejor estilo y tradición diplomática de la ONU. Fuimos a ver al alcalde, quien más o menos repitió lo mismo, pero menos entusiasmado, sin dejar de insistir en sus miedos. Nuestra respuesta fue tan categórica como lo había sido la primera vez, que es suya, y solo suya esta decisión, y debe citarlo en Bogotá lo más pronto posible si es que está tan interesado en su plan. Y entonces Le Corbusier aquí se da cuenta, o aquí siente que algo está pasando en Bogotá y como que le están quitando lo que el señor Zuleta Ángel le había prometido en Nueva York, que era darle un contrato, un tremendo contrato para Bogotá, que es algo que le había prometido ya en 1947, cuando lo invitó a Bogotá, y entonces, bueno, Le Corbusier dice, bueno, pero ¿cómo es esto que ahora le ofrecen a estos que son amigos míos, le ofrecen lo que me habían ofrecido a mí? Y entonces inmediatamente le manda una carta a este señor Zuleta Ángel y le dice lo siguiente, y le dice, me he enterado, por cierto, que el ministro de Obras Públicas, que es Jorge Gaitán Cortés, nombró a mi amigo José Ser como consultor para la construcción de un puerto. Estoy un poco melancólico. Mis amigos Ser y Biener, quienes han defendido mis ideas con coraje, terminarán reemplazándome en América Latina, donde yo fui pionero desde 1929. No hago melancolías por esto, puesto que son gente de valor, pero pienso de todas maneras que tengo un cierto derecho de anterioridad en Colombia. Ahora, al final Le Corbusier acepta la propuesta y hace el plan para Bogotá hace el plan para Bogotá con cobra sus honorarios y le entrega el proyecto a Certi y Biener. De alguna manera, en términos profesionales, uno diría, ya, triunfo profesional para los extranjeros, lograron que con sus contactos políticos importantes se les asignara un contrato, triunfo para Jorge Gaitán Cortés, que logra meter una ficha a su contrato y logra, digamos, fortalecer su posición política en el gobierno, y para Zuleta Ángel también algún triunfo porque logra de alguna manera ganarle el pulso político a Masuera y logra incorporar también a su ficha que Le Corbusier. Derrota para otros, en términos profesionales, como Carlos Martínez, que había empezado, era él quien había empezado con la estrategia de vender el urbanismo moderno en Colombia, y al final, bueno, termina quedándose sin nada. Pero
Si se fijan, la discusión a la que llegamos entre Martínez, Le Corbusier, Sert, Wiener, los políticos, y en algún momento se empieza a alejar de la ciudad como tal, y ya un poco nadie se pregunta, bueno, ¿cómo se van a hacer estos proyectos, no? A esta configuración de profesionales pareciera que no les importa mucho, no estaban por ahí, ese no era el problema para ellos. Y a este grupo político o a estos, digamos, luchas políticas que se enfrentan en ese momento, bueno, tampoco importa tanto, ¿no? Lo importante era meter su ficha, lo importante era ganarle el pulso al otro. En la comunidad profesional, después de presentar el proyecto de Tumaco, nunca más vuelve a aparecer en las revistas de arquitectura y urbanismo. Nunca más. Hasta ahí fue. De alguna manera el plan de Tumaco cumple su función para los profesionales, que era visibilizar las figuras de estos arquitectos, y especialmente de uno que no es tan importante en arquitectura, pero que es muy importante en política, que es este Jorge Gaitán. Pero de ahí en adelante, en la comunidad profesional y académica, nada más. Y aquí, de alguna manera, la interrogante que nos queda desde el punto de vista académico, en historia, por ejemplo, es, bueno, ¿qué es lo que corresponde que resaltemos en una investigación de historia urbana o de historia del urbanismo, de historia de la arquitectura? Porque solemos fijarnos mucho en el proyecto, en la persona, en los conceptos, ideas de Martínez, de Le Corbusier, de Sert, de Sert y de los demás que participan. em, y bueno, esto es importante, y digamos que en términos de entender cuáles son los conceptos que están planteando, pues sí es muy interesante, pero eh, a veces cuando hacemos eso quizás no nos damos cuenta que como comunidad académica nosotros también estamos alejándonos de un sistema, o de entender un sistema complejo de relaciones políticas que incluye una serie de procedimientos de legitimación profesional, de unos intereses económicos que están en juego, de unas estrategias de construcción de legitimidades, y por ahí terminamos relegándonos solamente a una parte de la discusión, ¿no? En esto de, digamos, historia de la arquitectura y del urbanismo, como a estudiar al proyecto como tal. Y por eso la propuesta que yo quise mostrar hoy no incluí el tema de San Juan, que es en Argentina, pero de alguna manera en la presentación que hicieron antes, hay unos temas que yo encuentro que se pueden ver una serie de confluencias, tanto con el tema, la historia de San Juan, como con la historia de otros lugares, por ejemplo, el litoral central en Venezuela, que sí me gustaría quizá por ahí establecer un eje de comparación o de discusión. Pero eh, bueno, lo que quise de alguna manera hacer es como plantear una reflexión que busca resaltar lo que es un actor urbano, que no es simplemente un actor académico, y que un actor, digamos, administrativo, político, tampoco es simplemente un actor administrativo, sino que digamos, el consultor, y aquí en la presentación anterior hablaban de unos nombres de empresas extranjeras, el consultor, el que juega una serie de roles, en principio técnicos, o que se muestran como técnicos, no son solamente técnicos, sino que su actividad se enmarca en una configuración política donde hay una serie de acciones estratégicas que muchas veces van bastante más allá de, digamos, de intereses que, que por ahí pueden ser evidentes o pueden estar bastante ocultos. Así que, bueno, yo dejo aquí la presentación sobre esto, pero pues igual hay hartas cosas también sobre la otra presentación que me parecería interesante conversar en, como en esta parte más de conversación. Muchas gracias. Vale. Diego, pues muchas gracias por la presentación.
Pues bueno, veo aquí dos, pues efectivamente dos presentaciones muy complementarias, ¿no? Como el mismo Diego lo decía, una más desde la experiencia, otro pues desde el pasado y la reflexión presente sobre el pasado. Yo pues quisiera, pues tengo algunas preguntas yo anotadas y aprovechar que somos pocos para abrir el micrófono. Quien quiera hacerlo, por favor, o levanta la mano o abre el micrófono. Pues voy a tomarme yo como moderador la palabra. Yo quisiera, mejor dicho, me interesan dos cosas. Diego, pues nos menciona todo el detalle del medio profesional y Edgar y Catarina nos habían mencionado un tercer actor, ¿no? La comunidad, que en el caso de ellos, pues fue quien está recibiendo estas formaciones. A mí me parece algo, pues, novedoso que entra un tercer actor aquí, pues, en las preocupaciones y en la acción de emergencia propiamente dicho. Y aquí, pues, digamos, en este caso, pues, quisiera, pues, preguntarle a los dos, ¿no? Digamos, tanto para Diego, si la comunidad no existía en estas experiencias históricas o había alguna otra relación con los habitantes, con quienes vivían en estas zonas para donde se hacían los planes. Y para Edgar y para Catalina, la relación entre las empresas de servicios públicos, la alcaldía y la comunidad. Aquí con estas formaciones, pues bueno, a mí personalmente me llama mucho la atención esto. Uno de los módulos que ustedes nos mencionaban, pues era la participación ciudadana en los comités de usuarios de las empresas de servicios públicos. Esto es algo que existía, algo que ha llamado la atención. Se han establecido puentes entre las empresas y los usuarios, o digamos que no sé si por ahí hay alguna aprendizaje que han tenido. Por otro lado, por el mismo tema de los medios profesionales, pues preguntarles a Edgar, a Catalina, si esta experiencia que han tenido ustedes, pues doble emergencia, ¿no? La emergencia pues de la avalancha y ahora de la pandemia, si creen que hay como aprendizajes que se puedan ampliar para otros temas, digamos, no sé, si estos aprendizajes de la metodología propiamente de la formación, se han implementado. Y por último, también para Edgar y Catalina, del grupo gestor, digamos, de esta forma particular de contratar. Yo había escuchado algo parecido en los planes departamentales de agua y pues me causa curiosidad si esto ha funcionado realmente bien. Yo veo que hay ciertas redundancias, ¿no? Digamos que es el grupo gestor el que hace, pero el ministerio el que aprueba en última instancia. ¿Cómo ha funcionado esta nueva modalidad? Pues que entiendo es con búsqueda de eficiencias. Y por último, digamos que ya el tema de la emergencia, de la acción de urgencia. eh, Primero, muy concretamente, para la empresa de servicios públicos de Mocoa, ¿esto significa algún régimen de excepcionalidad en cuanto a las tarifas, en cuanto al funcionamiento? ¿Hay algo que se ha decidido? Y si facilita esto o no la relación, como la interlocución entre la comunidad y las autoridades y las empresas de servicios públicos. Para Diego también preguntarle si la urgencia es algún elemento, si introduce alguna novedad para esta intríngulos político-profesionales, ¿no? Si es diferente las luchas que se dan en urgencia o en otros planes para ciudades donde no ha habido destrucción propiamente dicha. Em, pues bueno, les doy la palabra, si quieren, Catalina y Edgar primero, y pues invitar también, reitero la invitación al auditorio por el chat, los estoy acá leyendo yo para moderar, y también quien quiera participar que levante la mano para darles la palabra. Bueno, en cuanto al tema de participación ciudadana, efectivamente sí ha existido, digamos que ha existido a través de los mecanismos de participación ciudadana, a través de las veedurías, del control social, pero efectivamente hoy en día se le ha dado mayor importancia a este nuevo actor que siempre ha estado ahí. Digamos que este actor siempre ha estado ahí, pero no ha sido tan visible. Entonces, desde la parte, pues, desde el punto de vista social, como lo veo yo, digamos, yo digo afortunadamente, hoy en día para cualquier proyecto que tenga que ver con, pues en territorio, hay que tener en cuenta a la población que allí vive, porque pues son ellos quienes, pues que no es que tomen las decisiones, pero yo lo veo como
cuando estás en tu casa y llega alguien sin avisar a hacer pues alguna obra o algo así. Entonces, hoy en día, digamos que esa participación ciudadana se incluye en casi todos los proyectos. De hecho, desde el BID, nosotros tenemos el tema de políticas de salvaguardas que implementamos y entre ellas está todo el tema de la consulta. O sea, cada decisión, digamos que sí debemos trabajar de la mano con ellos. Tenemos que llegarles a los diferentes actores sociales, a los líderes, a los niños, a los jóvenes, a las organizaciones sociales y de cierta manera, antes de entrar con el proyecto, nosotros todavía no hemos iniciado obra. Y desde 2018-2017 que se firmó el contrato, se hizo una socialización con la comunidad y desde el 2018 que nosotros llegamos comunidad coordinadora, venimos trabajando con toda la comunidad en Mocoa, con todas las instituciones e implementando todas las políticas de salvaguardas sociales y ambientales, preparando a la comunidad para cuando ya iniciemos obra que estamos a punto de iniciar. Entonces, sí existe y de esta manera, digamos, como que la hemos trabajado. Edgar, no sé si quieres complementar la segunda pregunta. Gracias, Catalina. Sí, digamos que este tipo de situaciones de emergencia, digamos, de manera casi sucesivas, el tema de desastres en Mocoa y luego el tema de la pandemia, pues inicialmente Mocoa estuvo, digamos, un poco alejado del tema de la pandemia, es casi 3 meses, digamos que allá llegó un poco tarde, por fortuna. Ellos estuvieron un poco más preparados, diría yo, porque pues siendo una ciudad pequeña, con los cierres, nosotros teníamos obras de ingeniería, o digamos, estábamos trabajando en todos los diseños, y se nos afectó, digamos, el trabajo, no en abril cuando cerraron, sino a mediados de finales de mayo, principios de junio, que fue cuando ya empezamos otra vez a abrir y empezamos a tener inconvenientes de trabajo allá. Pero lecciones aprendidas, digamos que nosotros lo que hemos visto con estas dos experiencias es que efectivamente ante situaciones de desastres, la única forma de poder avanzar es con la participación de la gente. Creo que tanto en el tema de la reconstrucción como en el tema de estos proyectos, digamos, en el tema de la pandemia, la comunidad tiene que ser vital en buscar las alternativas. Entendemos las dificultades que han tenido todos en esta pandemia, pero allá en Mocoa, por fortuna, digamos que este proyecto no es el único. Como digo, nosotros estamos invirtiendo cerca de 100.000 millones de pesos, pero el gobierno está invirtiendo cerca de 2 billones de pesos. Y por fortuna eso ha generado posibilidades de empleo en la región. Digamos que en medio de la crisis de la pandemia, esto ha sido una gran alternativa, porque desafortunadamente los proyectos llevan un proceso de maduración un poco extenso y si la emergencia fue en el 17, mientras estructuraron los proyectos pasaron casi 2 años, casi 3 años, porque muchos no tenían diseño, no teníamos ni siquiera, digamos, la concepción de lo que íbamos a hacer. Es más, hasta el plan de ordenamiento territorial aún no ha sido aprobado en Mocoa y nos ha tocado trabajar con esa incertidumbre, aunque pues tenemos los borradores que presentó Planeación Nacional y que están presentando el municipio, pues sobre todo para tener en cuenta las zonas de emergencia, no construir en esas zonas, en eso hemos sido muy cuidadosos y hay unas zonas de expansión específicas que se han podido manejar. Entonces digamos que la experiencia en concreto de los dos proyectos yo creo que apunta a que esto se logra si la comunidad participa y los actores locales entienden que no es poner la mano para que me ayuden, porque desafortunadamente pues los alcaldes generalmente ante un desastre piensan que es una oportunidad para que el gobierno invierta, pero no se dan cuenta de que ellos son los responsables de esa ejecución. Si uno hace un balance de las inversiones en Mocoa, de ese casi 2 billones, hay muchas que no han empezado todavía o llevan un atraso importante, desafortunadamente, porque muchas acciones locales no se han hecho. Para el tema de la vivienda se requieren predios, los alcaldes no consiguen predios. Nosotros tenemos la construcción de la planta de tratamiento y el alcalde no ha conseguido el predio. Ante eso no nos quedamos quietos y lo que hacemos es que estamos buscando nosotros como gobierno en nuestra política modificarla para poder financiar el predio. No por falta de plata, sino porque la política nos lo prohíbe. Aquí no se financian predios, los alcaldes son los que tienen que ponerlos, pero para este caso estamos buscando una seccionalidad para que el proyecto no se nos quede quieto. Entonces, esos actores locales muchas veces se ven distantes porque desafortunadamente ellos creen que como no manejan el recurso, no tienen la posibilidad de decidir, y es todo lo contrario. Por eso la participación, vuelvo a insistir, que eso es lo que nos tiene que ayudar acá. Se hace seguimiento a estos proyectos por parte de la Contraloría, se hizo ante el atraso, digamos, de las inversiones, se instauró una mesa de seguimiento con la participación de la comunidad
que también creo que ha servido mucho para que ellos se den cuenta realmente las dificultades que se tienen con esto. Nos decía Nicolás el tema de los gestores y del PDA, veo que conoce el tema de los PDA. Yo pues no me presenté al principio, yo trabajé en el ministerio cerca de 10 años, fui director de inversiones estratégicas y director de programas entre el año 2002 y 2012, y regresé ahora a manejar este programa específico. Pero tengo una experiencia de más de 30 años en el sector público, básicamente trabajo en Findeter más de 10 años en los temas de cofinanciación, y también trabajé, pues como les decía, en el ministerio, y parte de lo que creamos en ese viceministerio cuando se creó fue la cultura de los planes departamentales de agua, la estructura, la política, que digamos ha sido criticada en algunos casos, pero porque yo diría que de manera injusta, porque no se ha visto que son programas de largo plazo, no son programas de corto plazo, son programas que buscan recoger, digamos, la necesidad en la inversión en agua potable y desarrollarlas en el tiempo de manera estructurada a través de un gestor y a través de un plan departamental. La diferencia aquí, ¿cuál es? Pues aquí nosotros tenemos una entidad totalmente privada que es evidentemente técnica. Usted sabe que desafortunadamente los planes departamentales son del gobernador. Cada vez que cambia de gobernador o de gestor, cambian a todo el equipo. Se pierde esa experiencia, se pierde ese conocimiento y vuelven a arrancar. Entonces muchos proyectos que han avanzado toca volverlos a empezar. Se han estructurado proyectos en un departamento para algunos municipios, pero si hay un cambio de gestor, un cambio digamos, de director de plan, ya ese no es el importante, sino es el otro, y nos vamos a las conveniencias políticas. Tal vez que Diego hablaba ya que el tema histórico, creo que es muy interesante lo que él plantea ahí. Uno ve esto ahora, pero por lo que él hizo en su recuento, eso no es de hoy, es de toda la vida del político buscando de alguna manera algunos réditos y algunas interferencias cuando le conviene en cierto campo. Entonces aquí el gestor, lo llamamos la gerencia integral, es una entidad totalmente privada y técnica. Para la gerencia como tal, en la estructuración que nosotros hicimos, le pedimos unos mínimos de personal, de ingenieros, de abogados, porque es multidisciplinario, de arquitectos, de especialistas en todo el tema de comunicaciones. Entonces, digamos, hay un gran equipo que, de alguna manera, cuando yo digo que el ministerio aprueba todo, realmente nosotros vamos acompañándolos a ellos y vamos trabajando de conjunto. No es que ellos nos traigan el producto y aquí miramos, realmente trabajamos tan de la mano que se facilita mucho más el trabajo. Entonces, para otros la gerencia, es más, este mismo programa de gerencia lo están planteando el BID para otros proyectos que va a hacer en Colombia, como gerencia, porque pues, como les decía en la introducción, Findeter y FONADA, que eran personas en territorio, también siguen siendo públicas, siguen siendo entidades con ciertas limitantes públicas y que también pues están al vaivén de esa situación, muchas veces que no le permite actuar de manera adecuada. La última pregunta sobre el régimen de excepcionalidad, Nicolás, pues no, realmente lo que estamos haciendo en Aguas Mocoa es, usted tiene la ley 142 de públicos y vamos a aplicarla. Usted tiene que transformarse y fortalecer. Nosotros habíamos planteado, hicimos un diagnóstico de la empresa y planteamos varias alternativas al alcalde. O contrate un operador privado que lo permite, o acabe la empresa y cree una nueva, y pues, o fortalezcamos la actual. Ellos prefirieron fortalecer la actual. Esa no era nuestra mejor recomendación, pero pues es un tema político que es complejo y el alcalde en su campaña dijo que nunca iba a acabar Aguas Mocoa. Entonces nos tocó adaptarnos, pero hicimos una concertación con él, que fortalecer no es cambiar el nombre y simplemente hacer un plan de trabajo y quedó fortalecida la empresa. No, es transformarla realmente. Entonces, lo otro lo vamos a acompañar. Hicimos el diagnóstico, ahora vamos a hacer una serie de consultorías con él, concertadas con ellos y con la empresa, y firmadas las actas para que efectivamente se cumplan y en el tiempo se logre esa transformación. Y esa transformación implicará aumento de tarifas, que es un tema bien complejo, reestructuración de la empresa, supresión de cargos seguramente, organización, pero es la única forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque es que vamos a tener una planta de tratamiento de aguas residuales que sus costos operativos son altos. Si bien estos la hemos hecho de una manera muy adecuada para la zona del diseño que hemos adoptado. No hay bombeo, no hay sistemas de energía, entonces eso pues nos minimiza los costos, pero obviamente es una planta que requiere una inversión importante en operación. Pero no va a haber un régimen diferente, más con el BID logramos que esta empresa entre a un régimen, a un programa que tiene el BID que se llama Compass. Esto es todo un tema de fortalecer a las empresas y el BID lo está acompañando también en ese sentido. Digamos que la excepcionalidad es hágalo bien y nosotros le vamos a ayudar a hacer que lo haga bien, no hay otra. Sí, señor.
Si quedó algo, me aclara si faltó algo o no fui muy claro en alguna respuesta que va a tener. Pues no, muchas gracias a ustedes. Diego, antes de darle la palabra, quisiera recoger dos preguntas que levantaron la mano. Clara Estela primero y Ángela, por favor. Bueno, realmente me ha llamado mucho la atención el que se haya considerado en todos los proyectos pues el tema de la participación. Desde hace muchos años eso se hace, pero realmente no ha sido efectiva. O sea, las comunidades realmente no gustan de participar o no creen en el proceso porque normalmente los llaman cuando ya el proyecto está concebido. Por eso mi pregunta es si en este tipo de proyectos las comunidades y los gestores han participado desde el inicio, desde el momento de la formulación, porque cuando las comunidades ya reciben un proyecto en el que ellos no han participado o que ellos no apoyaron la ideación, por decirlo de alguna manera, ya ellos consideran que se vuelven veedores o que tienen que hacer es control social sobre algo que ya está hecho y definitivamente se desilusionan cuando, como en casos como esto, la obra no inicia. Entonces, si ellos mismos han participado, pues de pronto puede lograrse una mayor participación. Por eso me gustaría saber si lo concibieron desde el inicio, si formaron parte algunos miembros de la comunidad en ese proceso de formulación del proyecto o al menos de la delimitación de la problemática y de la solución. Gracias, Clara. Ángela, recojamos las dos preguntas, por favor, y después para contestar. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Sí, estaba escuchando muy atentamente las intervenciones de los tres conferencistas del día de hoy y me llamó muchísimo la atención, sobre todo, la ponencia o la presentación que hace Diego con respecto a todo lo que tiene que ver con los procesos de Bogotá en 1940. Yo he estudiado algo de historia urbana con respecto a Bogotá y me llama la atención porque dentro de lo que yo he estudiado realmente no me he aproximado a esa parte de 1949, pero sí desde 1900 hasta 1940, por ejemplo. Entonces, de las cosas que dice Diego, dice, bueno, no se tomó en cuenta pues las proyecciones que se hacen de urbanismo del 49 hacia acá, teniendo en cuenta pues las propuestas que se tenían francesas y demás. Pero una de las cosas que yo he investigado, por ejemplo, es que a partir de 1923, después de la gran pandemia de la gripa blanca o la influenza española, se crea la ley 46 en Bogotá y que aplica para todo Colombia para construir vivienda barata para los pobres. Y después el primer barrio que se hace es el barrio 1 de Mayo, aquí en Bogotá, que tiene unas características específicas para hacer inversión, lo construye el municipio, y se esperaría que a partir de ese barrio 1 de Mayo o modelo sur, que más adelante se denomina así, se abriera la posibilidad de construir viviendas fuera del perímetro urbano, pues para aliviar un poco el problema de hacinamiento que hay en la ciudad y de problemas de higiene, porque igual tampoco había alcantarillado ni nada de esto. Y en los 30, paradójicamente las leyes que se han generado hasta el 18, hasta 1919, no se tienen en cuenta en la década de los 30 cuando se empieza a construir barrios en la periferia de la ciudad, ¿no? Entonces, el barrio de Eduardo Santos, Santa Isabel y una cantidad de barrios que se hacen ahí. Y además, esos que se hacen desde la legalidad, también hay algunos barrios en los 30 y en los 40 que se hacen desde lo ilegal. Y como decía Diego, pues pareciera que a las autoridades no les interesa cómo se están construyendo, cómo se está vendiendo y dónde se está construyendo, pero sí es un negocio bien particular donde también participan algunos de los mencionados en la conferencia de Diego, ¿no? O sea, también se le dio la apertura para que ellos vendieran lotes muy lejos, en barrancos y demás, y eso se encuentra, por ejemplo, en los documentos del Archivo de Bogotá,
en la revista de higiene, en la prensa, en el periódico también, donde se muestra también cómo la misma prensa hace como una crítica ahí muy disimulada a lo que está pasando, pero pues de ahí no pasa, y además se clasifica la población, ¿no? Entre la población mala o la población de más bajo categoría es la que está más lejos, la que está más en la periferia y la que tiene menos condiciones económicas de vida, que está de acorde a los salarios que reciben los obreros, ¿sí? Porque la población obrera que se denomina durante toda esa franja de tiempo así. Entonces, pienso yo, escuchando a Diego, así de una manera muy atrevida lo hago, digo, bueno, pero pues, ¿cómo iban a generar un plan de mejoramiento urbano si ya finalmente se tenía cierta autoridad para construir y se estaba haciendo porque se estaba teniendo en cuenta la necesidad de las personas de comprar vivienda, ¿no? Y sobre todo hacia el sur y hacia el occidente de la ciudad, porque de San Diego hacia el norte, pues ya desde 1850 se había construido, se había empezado a construir y a desarrollar la parte urbana con los acuerdos que se habían hecho desde 1890 en Bogotá, que se amparó de cierta manera pues a las personas que tenían la posibilidad de construir, ¿no? de urbanizar hacia el sector de Chapinero. Entonces, pues no creo que haya sido una casualidad, creo yo, ¿no? Desde lo que les digo, desde mi ignorancia y desde mi atrevimiento también acá, que no haya sido una casualidad que no se haya implementado esos planes de urbanismo en 1950, en la década de los 50, pues porque ya se tenían otros planes también, como dicen ustedes, que beneficiaba a un grupo importante de la capital. Creo que eso es sobre todo. Muchísimas gracias. Ya, no hay preguntas, solamente era un comentario. Qué pena. Bueno, pues muchas gracias. Diego, si quieres reaccionar y después le... Ay, no, mentiras. Edgar tenía la pregunta puntual de la participación y la participación previa. Sí, sí, no, para contestarle a Clara la afirmación, realmente cuando se habla de participación ciudadana se habla de llamar a una gente, mostramos un video, mostramos un plano y firmen todos acá están de acuerdo. Eso pasa y aquí sigue pasando. En Bogotá hacen una avenida, entonces en las tiendas ponen un avisito, vaya al centro a visitarlo, aquí están los planos y revise. Nosotros somos conscientes del tema de la dificultad de la participación ciudadana. Mucha gente no quiere participar. Entonces, en el programa nosotros sí tuvimos eso, digamos, con la misma política que hemos buscado, es que participamos, desde el principio ellos han estado, digamos, participando desde el diseño. Antes de terminar el diseño de la planta se socializó, se reunió con la comunidad de la zona, hemos presentado diferentes esquemas de sistemas de tratamiento por la dificultad para nadie es un secreto que una planta puede generar olores y entonces la gente le daña, se queja, pero hemos procurado hacer esas reuniones previas con ellos explicándole que esta tecnología obviamente no es perfecta porque no es que vaya, como yo les digo, disculpan la expresión, no es una fábrica de perfume, pero sí garantizamos un sistema de tratamiento adecuado que tenga el mejor impacto ambiental. Entonces, claro, sí los hemos invitado, no han sido convidados al final para que firmen, los hemos tratado de involucrar. Y esto va acompañado de un plan de comunicaciones. Generalmente nosotros los ingenieros no somos los mejores comunicando y explicando. Y muchas veces cuando hacemos una exposición pensamos que todo el mundo entiende lo que estamos hablando y mostramos unos planos y decimos que son muy claros y no es así. Entonces hemos pedido apoyo y parte de lo que hacemos es que la gerencia tiene un plan, digamos, un plan de comunicaciones. Tenemos gente que sabe comunicarse, tenemos sociólogos y gente que sepa de cómo llegar a la gente. Y lo contratamos una empresa que nos hizo diferentes tipos de productos, de un diagnóstico, digamos, de quiénes eran las que iban a escuchar o digamos, el diferente tipo de gente a la que teníamos que llegarle. Y hicimos un plan de comunicaciones que empezó pues todo un tema de generar un logo, una identificación del proyecto y diferentes piezas comunicacionales. Hicimos videos, jingles por radio del proyecto y eso fue una primera fase y se van a hacer hacia el futuro. Todos para que la gente, digamos, se entienda y le pongamos casi el mismo lenguaje de ellos. Voy a ponerme solo 10 segundos de uno de los jingles que hicimos para que ustedes vean que es parte del mismo lenguaje de la gente, de cómo llegarle a todos allá.
Fluye con tu ciudad, tratamiento de agua residual. Fluye con tu ciudad, la calidad de vida mejorar. Fluye con tu ciudad, camino a la reconstrucción. Fluye con tu ciudad, por un futuro de calidad. Alcantarillado mi ciudad, Granma es una realidad. Granma es lo de alcantarillado de Cocoa. Fluye con tu ciudad. Mucha gente que no lo está entendiendo bien, Patricia, dice que no lo puede escuchar el individuo tampoco, pero yo creo... Bueno, pues muchas gracias, Luego los Edgar. compartimos después, se los vamos a remitir por el chat. Después le mandamos a Andrés Nicolás tuyo eso para que Y a mandar el link donde ¿Listo? está toda la información. Perfecto. Pues, como decía Edgar, todas estas piezas también se construyeron con la comunidad y como lo dije, digamos, antes de iniciar obra, que hasta ahora vamos a iniciar obra, llevamos 2 años trabajando con la comunidad, en donde pues no solamente nos hemos reunido socializándoles el proyecto, sino también en temas de concertación, ¿no? En concertación de las diferentes alternativas de diseños, escuchándolos a ellos. Y bueno, pues yo creo que se ha hecho una buena labor desde el punto de vista con la comunidad. Gracias, Catalina. Diego, si quieres, por favor, reaccionar y comentar. Sí, mira, hay varias cosas que me gustaría comentar. Una sobre lo que dijo Ángela, que es muy interesante también cuando uno ve, por ejemplo, la trayectoria de Carlos Martínez, porque, digamos, yo mostré a Carlos Martínez desde el 48 nomás. ¿Por qué la destrucción, los incendios que ocurren en Bogotá en ese momento, para él son una oportunidad en la que dice, bueno, tengo que salir a decir algo inmediatamente desde mi expertise profesional, tengo que hacerlo porque aquí tengo una tremenda vitrina, ¿no? Ha habido una destrucción, todo el mundo está pendiente de qué se va a hacer en Bogotá, todo el mundo está mirando para acá, tengo que salir a decir algo y a mostrar que sé hacer proyectos de reconstrucción, así que de alguna manera en el mundo profesional, y esto se relaciona un poco con lo que preguntaba Nicolás también antes, en el mundo profesional de los urbanistas, de los arquitectos, el desastre, el momento en que se destruyen las cosas, para ellos cambia muchísimo las cosas. Les da una tremenda vitrina en la que no solo pueden mostrar su trabajo, sino que tienen que mostrar su trabajo digamos, para tener alguna oportunidad. Y es que Carlos Martínez, por ejemplo, pues Carlos Martínez entregó su tesis en el Instituto Francés de Urbanismo en 1930. Está hace rato que está en Bogotá y él, de alguna manera, el gobierno le ha negado muchísimas cosas o los gobiernos locales y nacionales le han negado la oportunidad de participar prácticamente en cualquier cosa. No va a ser la excepción, también le van a negar esta vez, pero de alguna manera esto le va a generar una oportunidad de figurar que no la logra porque quienes figuran en Colombia, los extranjeros figuran siempre un poquito más, como con un poquito más de renombre. Pero bueno, la trayectoria de Carlos Martínez viene desde 1930 que él regresa, pero ya antes de eso, pues si tú te fijas en la tesis de Carlos Martínez, aparece una crítica directa a este proyecto de Bogotá Futuro, ¿no? Ese está, digamos, él explícitamente lo dice ahí, hace un análisis del proyecto como diciendo, este proyecto es malísimo, lo que hay que hacer es lo que yo estoy proponiendo, que es esta ciudad como moderna, distinta, en fin, y cuando viene la destrucción y después la otra destrucción que la Tumaco, esta es una oportunidad para generar esa vitrina profesional. Ahora hay otra cosa dentro de un poco la idea de la urgencia y de un poco el proyecto que es el otro proyecto, o sea, el proyecto de Mocoa y que de alguna manera uno ve en hartas cosas como de los proyectos de reconstrucción. Y es que plantean una posible contradicción o un posible problema con respecto a la manera como se entiende el riesgo
la amenaza, la vulnerabilidad en distintos territorios. Porque si uno se fija, por ejemplo, en el mapa que mostró Edgar, uno casi que diría, esa ciudad no tiene por qué estar ahí, porque el río va a pasar una y otra vez. Entonces, de alguna manera, como que uno dice, es como qué interpretación del riesgo se está haciendo para reconstruir y reconstruir una ciudad. En el caso de Tumaco, por ejemplo, Tumaco, bueno, tiene el incendio en el 47, pero es que en el 79 hay un terremoto y un tsunami que vuelve y se lleva a Tumaco, y así eternamente, como en un ciclo de que se están destruyendo las cosas. O si uno se fija, por ejemplo, en Vargas, en el litoral central en Venezuela, es lo mismo. Es muy clara la posición en que se están haciendo las viviendas nuevas. Están en territorios de riesgo, en territorios en los cuales se están generando nuevas vulnerabilidades al hacer la reconstrucción. Pero, digamos, uno ya no puede decir, es que nunca tuvo que estar aquí, porque que ahí está la ciudad, ahí está la gente. Lo mismo pasa con Cali. Si ustedes se fijan, Cali es una ciudad atravesada por no sé cuántos ríos, y que lo que era antiguamente las ciénagas en las cuales se desbordaban los ríos para los tiempos de invierno, pues ahí está hoy la ciudad. Y entonces, ¿qué puede hacer uno? Decir, no, es que nunca tuvo que estar aquí la ciudad porque es un área de vulnerabilidad y que debería ser un área de manejo de aguas. Nunca debió ser una urbanización aquí, pero viven 2 millones de personas en Cali. Entonces, bueno, de alguna manera como que nos deja en una postura a veces difícil de resolver, diciendo como no, es que vamos a hacer la reconstrucción y aquí se van a arreglar las cosas porque vamos a hacer la reconstrucción de lo que sea y aquí vamos a permanecer en contextos de riesgo, de amenaza y de vulnerabilidad, que es lo que va a tocar seguir manejando pues de distintas maneras en los diferentes territorios donde se construya o donde se reconstruya eh, lo que sea. Y bueno, y con respecto a lo que decía Nicolás al principio sobre la participación de las comunidades en los 40, no, pues no, qué participación de comunidades. Ni siquiera existía la mujer como sujeto, digamos, susceptible de participar o de votar, ¿no? En el 47, la mujer no vota en el 47, en Colombia no existe la comunidad. Carlos Martínez nunca en su vida, en su tesis, habló de hablar con la comunidad, y tampoco Le Corbusier o tampoco estos otros profesionales nunca les importó. Así que bueno, no, en los 40 parece que en el mundo profesional del urbanismo y la arquitectura, de los proyectos de reconstrucción, no existen. Si nosotros vemos también en San Juan, en Argentina, hay un proyecto que es mover la ciudad para otra parte, o en Concepción también en Chile, mover la ciudad a otro lugar. ¿Existe la comunidad? No, pues qué importa, que se muevan. ¿Se mueven? No, no se mueven. Pero es lo que dice el proyecto. Bueno, eso. A ver, Libardo, tienes una mano, no sé si quieres intervenir. Sí, Nicolás, gracias. Bueno, primero que todo agradecerle a Diego y a Edgar y a Mateo su intervención y sus magníficas intervenciones y muy instructivas intervenciones. Yo quisiera destacar dos cosas. Una es cómo las dos intervenciones, una desde el pasado, otra desde el presente, confluyen alrededor de cómo la participación de las partes interesadas ha sido clave en lo que ocurrió posteriormente con cada uno de estos proyectos. Y la segunda cosa que quiero destacar es que la banca multilateral en este momento, toda la banca multilateral, ha desarrollado unas normas de desempeño, en el caso del BID y BID-Invest, estándares de desempeño en el caso del Grupo Banco Mundial, la banca europea, el Fondo Verde japonés,
todos han desarrollado estos estándares que incluyen taxativamente la importancia de la participación. Lo llaman precisamente la intervención de las partes interesadas en el proyecto. Y esto ya está bastante estandarizado. Y el mejor ejemplo que tenemos en el país es esto que está haciendo Edgar y Catalina en el ministerio, que realmente se apegan a la norma de desempeño del BID y con lo que ha presentado esta tarde es evidente que se está logrando una introducción a un nuevo concepto de la participación ciudadana. No es la firma esta que mencionaba Edgar, que creo que todos la hemos sufrido y hemos visto en una caseta que vaya y firme, que sí están ahí. Eso no es participación ciudadana. Lo que están haciendo de verdad a mí me parece súper interesante. La verdad, yo siento que estamos avanzando mucho. Ese comentario lo traía es para hacerle notar a quienes no conozcan cómo está funcionando el financiamiento de la banca multilateral en este momento de los grandes proyectos de desarrollo urbano y de obras de infraestructura. Hay unas normas de desempeño que tienen que ser cumplidas, si no, no hay crédito. Es así de simple. Entonces ya es un paso muy interesante, porque incluso ya se está hablando de una lista de exclusión de proyectos que no son financiables, en donde se observa pues, que hay interés de la banca en vincularse a los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático. Ese era mi comentario, Nicolás. Gracias a todos. Vale, muchas gracias. No sé, Edgar y Catalina los veía con voluntad de participar. No, es que lo que yo planteaba efectivamente es parte de las reflexiones que hacen desde lo público muchas veces. Aquí en Colombia, generalmente cuando pasa un desastre, siempre decimos lo que yo digo, pero es que como construyen acá. Pero es que no construyeron ayer, llevan 100 años ahí. Culturalmente es complejo cambiar la gente. Aquí, recuerdan en el 2012, cuando hubo el fenómeno de la niña, yo también trabajaba en el ministerio, hicimos unos planes de choque, se creó el fondo de adaptación y en teoría era para mejorar las condiciones de adaptación al cambio climático. Gramalote era un pueblo que tuvo una emergencia y lo transformaron y lo llevan trasladando, tomaron la decisión de trasladarlo, como tú dices, Diego, entonces con el caso de trasladarlo, llevan cerca de 8 años y aún no hemos terminado un proyecto pequeño, una ciudad pequeña, se llevó a otro sitio. Conseguir el lote fue algo muy complejo y hacer la infraestructura fue muy complejo y hacer todo el proyecto, seguramente sale mucho más barato hacerlo que hacer todas estas obras de mitigación, porque en Mocoa no solo estamos haciendo infraestructura, estamos haciendo obras de mitigación, o sea, la unidad de riesgos, parte de lo que tú dices es, ahí sigue estando el río, pues entonces tratemos de adaptar el río para que cuando vuelva a pasar, pues mitiguemos el riesgo, pero seguramente va a pasar. Nosotros nomás en la planta nuestra de tratamiento de aguas residuales que está al lado del río Mocoa, cuando la pusimos ahí dijimos, pero creo que pusimos el peor sitio. El día que el río se desborde se lleva la planta. Hicimos todos los análisis de ingeniería, las análisis de periodos de retorno y digamos que en un periodo de máximo 2000 años no pasaría nada. No se va a inundar. Esperemos, pues hicimos todas las pruebas con los hidrólogos y esperemos que va a suceder. Y el BID también las vio, hicimos todos los análisis. Consideramos, estamos seguros de que no va a pasar nada. Sin embargo, el de afuera podría decir, ¿por qué no saben? Pero ¿cómo construyen ahí al lado del río Mocoa con su caudal? Obviamente que lo ponemos en una cuota suficientemente alta, la confluencia de los ríos, pero no es fácil. Y a lo largo del río estamos colocando tuberías para que la gente no siga descargando al río las aguas residuales, pero no las podemos poner en cualquier parte. Tenemos que ponerlas en dos sitios en los que sabemos que el río después no la puede llevar, porque no es la infraestructura que pierde. Pero es un tema complejo, es un tema difícil transformarlo, porque desde Bogotá, y muchas veces cuando uno va a la región dicen, que usted viene de Bogotá piensa que es muy fácil cambiar la gente y tal, y culturalmente es muy complejo. Ustedes que son estudiosos de la academia conocen muchísimo más eso. Los cambios culturales son muy complejos. Llevar la gente a un sitio, desarraigarla es muy difícil. Entonces es un tema difícil. Sobre el tema de participación, como dice Eduardo, sí, efectivamente, pues aparte de lo que lo diga la política, nosotros como gobierno estamos convencidos y desde el ministerio que la única forma de hacer proyectos sostenibles es que la gente los acompañe, que la gente se apropie. Si la gente no se apropia, simplemente es una obra que en el cabo del tiempo se acabó y nadie la cuida. Entonces, y apropiarse es ser consciente de que cuesta, de que el Estado no regala todo.
que hay que participar y aportar. Entonces, es difícil, pues un camino que hay que seguir recorriendo. En eso, Diego, no hay que perder la esperanza y hay que seguir adelante. Pues yo creo que pueden construir cosas muy buenas, sin olvidar el pasado. Creo que lo que escribió Diego, tal vez yo soy bogotano, pero no sabía esa historia. Trabajé en catastro distrital y conocí también todo el tema digamos, de cómo está la ciudad ahora, pero esa historia lo pone uno como, porque sabe por qué suceden las cosas que suceden, y que uno pues se llega acá y no conoce ese valioso aporte. Muchísimas gracias. Bueno, pues a todos, yo, salvo que haya una última intervención, yo quisiera, pues digamos, ya vamos cerca de 2 horas, vamos a cumplir las 2 horas de la conversación, pues reiterarles el agradecimiento por la participación. Pues yo salgo contento de la complementariedad de las intervenciones, y pues ahí vamos aprendiendo, y yo creo que es algo que a mí en particular me interesa mucho, pues establecer estos diálogos, ¿no? Entre las comunidades profesionales y académicas, y la comunidad, ¿no? De la que tanto hablamos hoy. Pues eso, les agradezco mucho. Nicolás, muchas gracias por la invitación. Desde el Ministerio estamos atentos en cualquier aporte que les podamos hacer, con gusto, y escucharlos a ustedes de lo académico es muy importante, porque pues, muchas veces el trajín diario del día a día de laboral se lo olvida uno, que todo ese tema de estudio y análisis es muy importante para hacer mejores proyectos. Muchísimas gracias, y cualquier cosa de información adicional, videos, de información complementaria de cómo dar, ahí todo este proyecto está en una página que se llama www.hitmocoa, y en esa página estamos colgando todos los avances del proyecto, y todos estos productos que vamos haciendo los estamos colgando ahí, que les puede servir. En este momento la plataforma de capacitación está inhabilitada, pero más adelante, que ya hacemos la segunda fase, estará habilitada, y si por curiosidad quieren entrar, ahí pueden hacer el curso pequeño de participación. Lo pueden hacer por WhatsApp, lo pueden hacer cuando puedan. Es un tema muy interesante y muy interactivo, y es sencillo de trabajar, y como digo, más de 3.000 personas en Mocoa ya lo hicieron, y pues para nosotros es muy importante. Pareciera el número no muy grande, pero de 50.000, 3.000 son casi son como la tercera parte en familias, y eso pues nos puede dar. Vamos a una segunda fase ahora que consideramos que puede ser mucho mejor, pero hay que seguir insistiendo para que la gente realmente se apropie de los temas. Muchísimas gracias. Disculpen, una última cuñita para este tema. Desde la asociación estamos organizando, se está organizando, va a ser en Cali, no sé si virtual o no, Thierry, el encuentro de enseñanza en temas urbanos y regionales. Yo creo que la experiencia de ustedes, pues yo los invitaría a participar, tal vez allá con un público mucho más especializado en temas de pedagogía y de enseñanza, y en particular estamos pensando pues en este tema de los retos frente al COVID, de la enseñanza. Yo creo que ustedes tienen mucho que decir en ese escenario. Tal vez habrá más interlocución pedagógica, por decirlo así. Eso, pero pues... Gracias, no, con gusto, si puedo participar. Sí, me parece nosotros este proyecto sugerencia también de lo presentamos al PIB Nicolás. en Alternativa, disculpa, Terry, para un premio que hacen ellos de propuestas alternativas ante el COVID, y lo hemos inscrito porque consideramos que es una herramienta interesante. Aquí le pareció también interesante para poder en América Latina, porque fue algo muy rápido, como decíamos al principio, de cambiar la forma de llegarle a la gente. No es un curso dictándole clase allá en un tablero como siempre se hacía y entregar unas cartillas, sino usted participe, usted interactúe, usted con un celular. Ahora el WhatsApp, las redes sociales es parte de la vida real. Eso tiene todo, y realmente ha sido una herramienta que nos ha servido mucho desde lo pedagógico. Como todas redes sociales tienen cosas positivas, pero así hay unas cosas negativas. Creo que es mucho más lo positivo si uno las sabe explotar y aprovechar. Muchas gracias. Yes. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. La verdad que este tipo de experiencias pues no son para que se queden al interior de las entidades, sino son para compartirlas, compartir pues los retos, las lecciones aprendidas, el trabajo que venimos haciendo. Esto es un trabajo que se hace articulado, no es solamente el ministerio, sino también articulado con la institucionalidad, con el municipio, con la comunidad, con las entidades, y creo que se han alcanzado los logros es debido a eso.
obviamente con muchas dificultades, porque pues no es fácil, pero como equipo decidimos seguir adelante y creo que hemos tenido muy buenos resultados y la idea es poder seguir y seguir compartiendo este tipo de experiencias. Estamos también en redes sociales, como decía Edgar, en la página de HIPMOCOA, pues ponemos toda la información, no solamente del plan de capacitaciones, sino del plan de comunicaciones, de los diseños y, bueno, posteriormente de las obras que vendrán. Bueno, Bueno, yo perfecto. simplemente agradecer, Nico, por la invitación y bueno, feliz de participar en todas las actividades de la SURE que son tan interesantes. Gracias, Diego. Gracias a todos y pues una muy buena noche entonces para todas. Gracias. Hola, chao. Muchas Chao. gracias. Gracias. Chao.